Buenos días para todos los doctorandos. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento, el IESIP. Bienvenidos todos. De verdad, hoy vamos a tener el encuentro sincrónico que va desde esas perspectivas que cada uno de ustedes tiene, conociendo lo que es los fenómenos sociales y de igual manera en esta unidad curricular maravillosa que es Teoría de las Ciencias Humanas. En un primer encuentro nosotros estuvimos dándole pie y letra a todo ese proceso de formación. Hoy me presento ante ustedes. Soy la doctora Lira Méndez, con un pregrado en castellano y literatura, una especialización en currículo, una maestría en planificación, doctorado en educación y abogado. Aquí vengo a compartir con ustedes este momento tan maravilloso como lo es formar a nivel, quinto nivel, a un grupo de individuos, a un grupo de personas que vamos a compartir este conocimiento. En las ciencias sociales, decíamos, en esa teoría de las ciencias sociales, que es un proceso, en esas teorías de las ciencias sociales que van desde un contexto sociocultural y que por supuesto actualmente está enmarcado en la sociedad del conocimiento, que es la que nosotros como doctores debemos debatir, debemos reflexionar, debemos analizar y que cada uno de ustedes en ese mundo globalizado que nos encontramos y esos contextos laborales distintos, son tan diversos y complejos y van que en la práctica de la investigación, en esa práctica de la enseñanza, en esa práctica teórica, práctica de las ciencias humanas, entonces es cuando requerimos un tema de interés y ese tema de interés es la educación. Las perspectivas que cada uno de ustedes tiene como principales influencias en esos debates metodológicos, se derivan también aportes que se pueden denominar clásicos, porque en la actualidad, en un contexto de crisis de las ciencias sociales, se viene sosteniendo la idea del pluralismo metodológico. Por lo tanto, tenemos diversas formas. Y la coexistencia metodológica, por favor, Leiner Jaime, vamos a cerrar micrófono, por favor. Vamos a cerrar micrófono. Ok, gracias. Entonces, en ese pluralismo metodológico o en la coexistencia metodológica, es decir, nosotros tenemos que hacer uso de un método importante como doctorando. Ese método importante axiomático, inductivo, hipotético, deductivo, dialéctico, fenomenológico, método comprensivo, el interpretativo. No hay un solo método. Por eso se habla de método, de debates metodológicos en las ciencias sociales, porque es que no hay un solo método. Hay muchos métodos y que solo ese método de las ciencias sociales diría en estos momentos, porque lo dijo, que el método hipotético deductivo es el método actual de las ciencias sociales. El Kuhn lo manifestó, que el método hipotético deductivo es el método actual de las ciencias sociales. En ese debate metodológico y en esos debates sociales y en esos debates, vamos a hablar teórico, social, que cada uno de ustedes conoce, ¿cómo en estos momentos yo les pregunto? ¿Están de acuerdo en que ese método hipotético deductivo
de las ciencias sociales actualmente es el más utilizado? ¿O consideran ustedes que tenemos también como el método dialéctico o el método fenomenológico, el comprensivo, el interpretativo, el analítico? ¿Cuál? ¿Cuál ustedes consideran? ¿Será que vamos a la deducción, vamos a la hipótesis y después deducimos? Y así podemos nosotros utilizar en conjunto los demás. Vamos a debatir ustedes, mis estimados doctorandos. Estamos en un nivel de pensamiento, de conocimiento, de interpretación, de análisis. Mira los métodos que están presentes. Muy buenos días, doctora, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, buenos Doctora, días. pues es que en la parte de las ciencias sociales no podríamos decir se enfoca en tal cosa, se enfoca en tal otra. Es depende de la situación social, económica, histórica. Yo diría que esos son estudios multidimensionales, ¿sí? Dependiendo de la integración de los métodos, dependiendo de la época, dependiendo del estudio de caso, dependiendo de muchas cosas, se acopla de acuerdo a la necesidad del investigador o de la persona pues, que va a entrar en este proceso. Perfecto. Mira, Jorge Fernando, tenemos muchos problemas o fenómenos sociales que podemos convertirlos en conceptos, ¿sí? Los podemos convertir en conceptos. Y entonces, estos relacionados a fin de explicar y predecir situaciones de esos hechos o de esos fenómenos, entonces se hace presente el objeto de estudio. Pero ¿cómo lo hacemos presente? ¿Lo hacemos hipotético? ¿Lo deducimos? ¿O hacemos el análisis? Porque respectivo al análisis, pues si nos tomamos en cuenta el análisis en la construcción de teorías que pudieran apoyar ese fenómeno, porque ya estamos en esa capacidad como doctorando. Como doctores estamos en esa capacidad de hacer análisis, apoyados en las categorías también, que permitirán a la investigadora o al investigador, ¿sí? Comprender, interpretar, explicar, relacionar otras categorías de la realidad existente y usted pudiera tomar y hacer conclusiones y perdón, ya va, Margie, y comunicarlos allá. Nosotros hacemos métodos dentro del aula o de ese ambiente de aprendizaje. Bueno, si nosotros estamos pensando en poder darle la solución a estos procesos sociales, entonces la construcción investigativa que hacemos dentro de nuestra o nuestro espacio de aprendizaje va mucho más allá porque esa construcción investigativa que se realiza a partir de observación, a partir de ese grupo de niños, de datos a través de la originalidad del fenómeno o del contexto, entonces esta misma está apoyada en teoría y esa teoría por expertos, va a darle forma y sustento a esos procesos. Por esa razón, yo hacía la pregunta a aquellos doctorandos que llegaron un poco tarde. Yo hacía la pregunta, ¿será que según Kant, como él decía que el método deductivo y el hipotético deductivo es el método actual de las ciencias humanas o de las ciencias sociales y algunos han intervenido? Entonces, muchos dicen, no, creo que hay mucho dentro de los procesos de aprendizaje. La pregunta sigue en pie y queremos de verdad pensar en que en esos contextos en que se plantea como un principio que es el ambiente de aprendizaje y que ese principio de enseñanza recíproca y está tomando en cuenta quizás una ruta metodológica o procedimental, puede estar entonces. ¿Qué método podemos nosotros? ¿Cómo tomamos las ciencias sociales? Esa que nosotros ya conocemos. Tenemos la psicología. Ya le voy a dar la palabra a Luis Antonio, a María y a Arnaldo Antonio.
Entonces, aquí, ¿cómo podemos nosotros pensar que esos procesos educativos, a través de un método, si tenemos el fenomenológico, tenemos el interpretativo, tenemos el método social, tenemos aquel que, hipotético, tenemos el comprensivo, tenemos el didáctico, el interrogativo, tantos métodos, cómo nosotros podemos utilizar las ciencias sociales en esos métodos? Referente a su pregunta sobre lo que sostiene Kant, Kant se basa en, bueno, primero que hay diferentes niveles de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que hay niños en preescolar, en primaria, en bachillerato, y para cada uno se aplican eh, métodos distintos de aprendizaje. Por ejemplo, a los niños de preescolar se le aplica más un mecanicismo que un método deductivo, por cuanto el chico en esa edad está desarrollando habilidades, ¿cierto? Ajá. Y ya para un niño que está en bachillerato, que está en básica secundaria o en media, ya el método es más de tipo analítico por cuanto ya él tiene un nivel cognitivo superior y se supone que ya ha desarrollado las habilidades motoras y las habilidades cognitivas que se trabajan de preescolar y primaria. Perfecto, porque mira, Arnaldo, en esos procesos de formación que usted habla, en que hay el análisis, en que usted tiene que analizar, interpretar, reflexionar. Entonces, ¿qué nos diría en estos momentos Luis Antonio Mora Solano, que está pidiendo la mano? Buenos Pienso días. que, buenos días, pienso que la metodología de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, eh, trasciende la metodología de las ciencias naturales y, pues, y de las ciencias exactas en el sentido de que la deducción, el método deductivo racional, eh, no logra como describir y analizar muchos fenómenos humanos. Y entonces pienso que el método sí es mixto, donde se combinan de acuerdo también a la realidad, se va combinando las diferentes metodologías y de acuerdo también a a las situaciones concretas en las que se está investigando. Eso en cuanto a la pregunta que usted nos plantea. Perfecto. Segundo, Gracias. segundo, en Gracias, segundo Luis. lugar, Gracias, Luis Antonio. Gracias, gracias. una pequeña observación. Usted, doctora, puede hacer coanfitrión a la persona que le está ayudando para que te ayude a dar la palabra y todo. Ahí se puede hacer eso en Zoom, de tal manera que la persona te puede, el asesor te puede ayudar también. Gracias. Ah, bueno, perfecto. Ya entonces mi asistente me va a ayudar y lo hacemos. Pues aprovecho para conversar acerca de que sí es muy importante en esto de las situaciones y de las experiencias desde el punto de vista laboral y de los contextos educativos, hacer pues una combinación, como lo decía el doctor anterior, el doctorando anterior, en eso de las metodologías y digamos, las formas en cómo nosotros podemos orientar nuestros estudios de investigación. Y sucede que sí es muy importante, por ejemplo, me apunto a apoyar la idea de que pudiéramos hacer una combinación, por ejemplo, en lo que es el método hipotético y pudiera ser de pronto el dialéctico, por el hecho de que, pues el primero, de alguna manera, de acuerdo con los procesos evidenciados y con toda la metodología aplicada, pudiéramos llegar a una conclusión luego de refutar muchas ideas. Y con relación a lo dialéctico, pues creo que es completamente importante pues sostener antítesis ante otras ideas, llegar a una síntesis total y quizás en ese proceso de siempre estar en concordancia con unos autores, quizás en, en refutar las ideas de otros, es muy importante llevar a cabo nuestra Importantísimo. investigación. Entonces, sí creo que en eso del proceso de investigación y en el hecho de nosotros plantear nuestras propias tesis, es muy, muy importante apoyarnos no en uno solo, en varios métodos de investigación. Era Gracias, mi Mari. Mira, Mari, y tú has señalado algo. Mire, es interesante todos estos aportes intelectuales de cada uno de ustedes.
Porque, ¿por qué son importantes? Porque ellos señalan, en cada uno de ustedes señalan que la cohesión social, a la participación esa como democrática que debemos tener desde o que se hace sociedad humana, vamos a hablarlo, desde que se hace sociedad humana, viene de un conjunto de interpretaciones distintas. Por eso las ciencias humanas, por eso las ciencias sociales, tiene también proyectos comunes en cada grupo y tiene valores compartidos para llevarlos en el tiempo a convertirlos en patrimonio cultural, patrimonios educativos, patrimonios sociales. Entonces, por eso nosotros debemos como doctores y ustedes como ya como doctorando hacer ese proceso con la finalidad, porque es que la historia tiene hasta vínculos materiales y hasta espirituales. Entonces, ¿por qué nosotros con la finalidad de que se puedan establecer vínculos sociales también? Con respecto a todas esas reglas comunes que cada uno de nosotros desarrollamos. Es por ello que la educación es un factor de cohesión y no de exclusión social, porque el principio fundamental es no olvidar ni siquiera al respecto la diversidad y la especificidad de los individuos. Es muy importante. Bueno, vamos a escuchar ahora Cristo. Doctora, Señor. ¿qué tal? Un verdadero placer, igualmente a los compañeros. Quisiera hacer un pequeño aporte sobre lo que es en sí el método dialéctico, ¿no? Para mi conceptualización, me encanta este método. Me familiarizo de sobremanera con este método dialéctico, ya que a mí me encanta precisamente debatir. A veces busco peleas para debatir, peleas entre comillas, lógicamente, ¿no? Entonces, este método dialéctico es una forma de pensamiento y análisis que parte de una contradicción y conflicto entre ideas, ¿no? Para alcanzar, lógicamente, una comprensión más profunda de la realidad. Me familiarizo también porque este método hace énfasis, redunda, como bien lo manifestó la doctorando anterior, en una triada. Y esta triada consiste precisamente en la tesis, en la antítesis y en la síntesis. La tesis, lógicamente, es la afirmación inicial o representación mental o idea establecida. La antítesis es la negación o la contradicción de la tesis. La síntesis es la superación de la contradicción entre la tesis y la antítesis, integrando elementos de ambas y dando lugar a una nueva tesis, ¿no? También es objetivo, se basa en hechos comprobables. Claro, mira, no en Cristo. opiniones. Sigue un Exacto. proceso ordenado, que es el método científico. Sus conocimientos están organizados de forma lógica. Sus resultados pueden ser comprobados Por por supuesto. otros. Se Por construye sobre conocimientos anteriores. Y termino diciendo que es un proceso dinámico y continuo. No sé quién lo dijo, pero sí lo dijo. O sea, está en mi mente, en mi retentiva, que la frase que, aunque no comparto tu idea, daría mi vida por defenderla. Qué bien. Muchísimas gracias, compañeros y doctora, un verdadero placer, pues. Ese fue mi aporte. Gracias.
Gracias, Cristo. Mira lo importante que son todos estos debates metodológicos de cada uno. Lo importante, porque de igual manera se señala cada rato la importancia del pluralismo cultural y lingüístico de todas las poblaciones, de todos los individuos, de todas las sociedades, de todos esos contextos, porque cada uno de ustedes están en diferentes contextos, poblaciones diferentes, y además promover la educación intercultural, esa educación científica que debe existir y que se también en cada aporte que han hecho. Ustedes fomentan la imaginación, la creatividad, tanto en el niño como en el adulto, en el joven, en el universitario, en ese doctorando, en el magíster, en ese postdoctoral. Todo eso se llama ciencias humanas, ciencias sociales, que su objetivo será entonces darle oportunidades de descubrir y experimentar a través de esos debates metodológicos. Vamos a escuchar entonces a Lemmy. Gracias, Cristo. Lemmy. A ver. Buenos días, doctora. Buenos Muchas días. gracias. Estoy Ajá. aquí, sí. Bueno, pues de verdad lo que he escuchado de mis compañeros es realmente una de las ideas con las cuales yo comparto, porque estamos mirando cómo realmente es desde la variedad, es desde la integralidad de muchas situaciones y de muchos procesos, porque como maestros tenemos realidades diferentes, contextos diferentes, pero también es importante resaltar la individualidad de cada uno de nuestros estudiantes, que en últimas va a hacer que se vuelva un todo. Y yo siempre he pensado que uno tiene que aprovechar lo bueno de cada persona, o sea, el talento, la habilidad que cada uno tiene. Y muchas veces van por procesos diferentes y en situaciones diferentes. Entonces, qué importante es poder integrar desde la individualidad toda esa diversidad que se presenta, pero llegar a un común. Entonces, siento yo que lo más importante de ahí es cuando se crece en esa criticidad, en ese análisis, en esa reflexión, que parte desde el punto de vista de cada uno, que luego va a conformar un todo. Entonces yo sí pienso que las ciencias sociales, obviamente afirmo lo mismo de mis compañeros, que tiene que ver con toda esa integralidad, pero sin descuidar la particularidad, porque si no eso se nos puede volver como, digamos, como un abstracto de muchas cosas, pero que no llegamos como a un objetivo concreto o a una meta. No, ver toda la variedad, ver todo el conjunto de cosas que son valiosísimas, pero también ir llevando a esa unidad, ir fortaleciendo esa unidad que desde la particularidad se fortalece. Gracias. Yo le apunto mucho a la parte de doctora, perdone que continúe, yo le aporto mucho a la parte de la criticidad, de cómo despertar desde Kant, que dice lo del deseo, ¿no? Cómo que el muchacho desea aprender, cómo es que él guste aprender, cómo es que él se saboree con el conocimiento, porque cuando un joven, uno le despierta ese interés, se va como construyendo desde su misma iniciativa, no tanto impositiva y es lo que el maestro, sino cómo crece ese deseo de aprendizaje y desde ahí se puede obtener muy buenos resultados. Entonces siento que ese es como mi aporte, siento que hay mucho que hacer porque hay mucha riqueza en muchos, es más, dentro de los mismos compañeros, uno ve que este trabaja de esa forma, uno ve que aquel trabaja de esta otra forma, y todo eso puede formar una integralidad dentro de mi particularidad. Entonces, ese es mi aporte, doctora. Bueno, gracias de verdad, Lemmy. ¿Por qué? Yo le señalaba hace rato que la creatividad, la imaginación, son factores importantes en el niño, en el adulto, en el doctorando, en el magíster, en el joven, porque eso da oportunidad de descubrir y de experimentar. Entonces, ahí están las particularidades, ahí están las individualidades. Por ello es importante, ya les doy la palabra a Luz Marina y a Lina Argüello. Es importante también señalar algo. En este mundo actual tenemos esa revolución tecnológica. ¿Sí? Esa revolución tecnológica que ha llevado a comprender
la modernidad, pero a la vez esta revolución tecnológica puede causar rupturas entre aquellos que han sabido adaptarse y otros no. Entonces, también es importante cómo nosotros podemos ver a las ciencias sociales en esas rupturas que pueden hacer o no y que puede llevar a cada vez un estado abriendo brecha cada vez más amplia y quizás nítida. Y podemos hablar no de desigualdad, pero asimismo los postulados. Vamos a hablar de un postulado que va reduciendo de conocer la forma máxima y quizás esa forma máxima para dominar la asociación equívoca de ideas entre el conocimiento y la utilidad. Morín en el 2000 decía que los países, que la economía del conocimiento, donde no se observa en los momentos y que los estudiantes todos son seres integrales y que si no son individuos con poca formación humanística y científica. O sea, iban a llegar a ello. ¿Por qué? A través de la tecnología. Eso lo dijo Morín. Iban a llegar con poca formación humanística y científica. ¿Qué piensan ustedes? Luz Marina. Yo voy a poner un ejemplo preciso, conciso, en cuanto a las ciencias sociales. Yo mi investigación la he planteado desde, con el título más o menos, la educación en zonas de conflicto. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en el Catatumbo. Entonces, cuando yo planteo así mi investigación, yo voy a utilizar, me voy a basar en las ciencias sociales. Yo voy a ir desde un fenómeno que se está presentando en el cual yo lo voy a descomponer en todos los elementos básicos, o sea que voy a ir desde el fenómeno a cada una de sus causas, voy a ir desde lo general hasta lo específico, estoy usando un método analítico. Y también pues voy a usar un método, voy a usar la fenomenología porque es un fenómeno que tiene que ver con el territorio, tiene que ver con geopolítica y es un fenómeno que se presenta en un territorio y en una situación específica. Entonces, allí mi investigación tiene como base las ciencias sociales. Perfecto. Perfecto, Luz Marina. Gracias, Luz Marina. Cuando nosotros hablamos de toda esa acción que debemos realizar en esos procesos de investigación, ese que tú señalas, es necesario reflexionar sobre el papel de la educación en las nuevas alternativas del conocimiento, Luz Marina. Es necesario la educación y que por supuesto en esa investigación puede abordar categorías importantes como las competencias, la transversalidad, la complejidad, la comprensión y las mismas servirán para desarrollar y quizás explicar a través de la educación un enfoque de investigación y trabajar para la humanización, porque estás en un contexto de la cual podremos reconocer. Y esa humanización, vamos a repetir así, humanización de la humanidad. Debe existir con el reconocimiento de esa diversidad individual que estábamos hablando, de la identidad, el consigo mismo, la enseñanza y el desarrollo de la ética, en su triple aspecto de la solidaridad, de la comprensión y de la ética del género humano. Todo eso lo ha señalado Morín en el 2000, 2001. Entonces, todo debemos explicar
Sí, debemos explicar entonces que estos debates metodológicos son relevantes en la actualidad. Y esto lo hacen las ciencias sociales, las ciencias humanas, la antropología, la sociología, la psicología, la matemática, la geografía, la historia. Desde la aparición de la sociología se hace discusión en términos y conceptos legítimos que se deben incluir una explicación a todos los fenómenos sociales presentes. Porque hay fenómenos sociales. Entonces, ¿cómo hacer varias interrogantes a esto? ¿Cómo? Pero ¿de qué manera podemos hacer varias interrogantes? Olvidemos un poco la parte de ello y vamos a entrar ante esto que es nuevo. Y yo les pregunto, ¿cómo se debe explicar un evento social sobre la base de personas individuales y sus características psicológicas? ¿Se debe apelar a entidades colectivas, tales como los pueblos, estados, etnias? Entonces se puede considerar las estructuras sociales como el capitalismo, el patriarcado o tantas situaciones sociales, grupos sociales que nos encontramos a cada rato. Es divergente porque se respaldan diferentes métodos. Creo que lo que nosotros debemos inicialmente tener en claro para comprender un todo, aparte de lo individual, de cada Sí, individuo, de cada señor. ser, es entender cuál es el fenómeno que vamos a estudiar. Y estamos enfocados en que son fenómenos sociales que se basan en principios históricos, culturales, pero asimismo comprender cuáles son los objetivos y la investigación de la naturaleza misma. Hay un aspecto muy claro que yo deseo destacar en este momento, además del conocimiento, de lo cognitivo, de lo metacognitivo, es la parte axiológica. Sí, Porque señor. cuando hablamos de los valores, de la ética, de los principios morales, y nosotros entendemos lo que es el PIS y la naturaleza del ser, pero también estamos basados en el nomo, que son las leyes que rigen, vamos a entender de qué manera yo puedo relacionarme en mi entorno social, que es lo que busca la ciencia Perfecto. humana. ¿Cómo puedo yo Ujú. establecer una relación conmigo mismo, pero de esa forma también cómo puedo llegar a tener un vínculo de convivencia con la persona que me rodea? Este es un principio de la ciencia social, es un principio de la ciencia humana, por lo tanto, considero esencial que se evalúe ese plano holístico, integral, que no solamente tenga en cuenta los conocimientos, sino también los aspectos axiológicos que están establecidos Perfecto. en la moral y la ética. Excelente, Lina. Mira, esos valores, la axiología como principio, se hace la ciudadanía global, la construye. Y no estamos hablando de un contexto, estamos hablando de la ciudadanía global. Exige la acción de unos educadores animados que puedan promover la axiología, no por una cultura, ¿sí? No, sino por una cultura de vanguardia. Y por supuesto, un riesgo que nuestra sociedad compleja puede eh, hacerlo. Entonces, no hay transformación si no hay educación. Necesitamos una educación que contribuya a cambiar el mundo y ahora es el momento. Por eso nuestro quinto nivel, doctorado, no es formarme para tener un título de doctor o doctora, es transformar, ayudar. Este es el momento de estudiar, de crecer, de contribuir a cambiar el mundo, humanizándolo, participativo, crítico, quizás en el sentido de que se lleve a cabo por medio del esfuerzo crítico colectivo que de cada uno de nosotros y quizás dialogal por producir activamente y con el protagonismo de quienes participamos. Entonces, ahí hay como resultado
nuevos conocimientos, nuevas formas de pensar. Vamos entonces a darle la palabra a Jorge Vargas. Doctora, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, señor. Vale, estoy de acuerdo con lo que menciona la compañera Lina, es dinámico. Para el caso particular, lo que me atañe a la parte de matemáticas, hay una situación interesante que es una metodología, que es la metodología ontosemiótica, que reúne esta parte social, a reúne esa metodología ontológica, semiótica y cognitiva. ¿En qué se aplica ese tipo de cosas? La investigación educativa, didáctica, matemática. ¿Eso para qué? Pues con análisis de tareas, evaluación idónea de la didáctica. Y notemos pues que no netamente tenemos que ver ese tipo de situaciones como islas, sino tiene que ser transversal e intercurricular, ¿sí? Para que ese tipo de situaciones pues nos atañe pues a esa verdad de dar un resultado social, ¿no? No verlo como islas independientes y a veces como muy positivistas de decir las ciencias duras y las ciencias blandas. Gracias, gracias, Jorge. Mira todo lo que nosotros compartimos, esos intelectos que tenemos, ese intelecto intelectual de cada uno de ustedes. ¿Cómo pueden ver desde su óptica los fenómenos y las necesidades? Porque han surgido términos o conceptos próximos en cuanto a la definición general de las ciencias humanas. Y se dice que son ciencias del hombre, ciencia social, ciencia cultural, y todos ellos refieren lo mismo. Así nos lo han dicho. Entonces, que el objeto general y el estudio del ser humano y su comportamiento de otros individuos, ciencias sociales. El hombre es el protagonista. Todo lo han resumido del estudio y la investigación de aquellas disciplinas que se consideran parte de las ciencias sociales y que tienen como propósito el conocimiento global del hombre en toda su extensión histórica y geográfica. Me disculpan si yo digo global y global y global, es que este es el momento global del hombre y que nosotros como ser humano, como participante de una sociedad, en la que creemos, en la que nos desarrollamos, nos relacionamos y aportamos. La enseñanza es una serie de valores que se han mencionado, axiología, para la creación de una sociedad estable y cohesionada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, mira, yo quiero que estos debates que nosotros hacemos, mira, yo estoy impresionada con la asistencia, con la participación, con la conexión de hoy. 100 personas están conectadas. Y todos estamos compartiendo, escuchando a cada uno de nuestros compañeros doctorandos o doctorandas que están en aquella situación de decir lo que siento, lo que creo, lo que quiero. Es quinto nivel, es doctorando, amigos, amigas. Donde yo puedo debatir, donde yo puedo decir, donde el objeto general del estudio son ustedes como doctores próximos en humanidades, mención, educación. Vamos a darle la mano entonces a Leonel Tolosa. Luego Sandra Rieta. Escuchando las intervenciones de los compañeros con respecto a las ciencias sociales, es que en las ciencias sociales es fundamental en todo lo que tiene que ver con nuestro conocimiento, nuestro ser, ya que se da un sincretismo, tanto de conocimientos como de experiencias que tenemos todos los seres humanos y la desarrollamos de manera transversal, en la cual dentro de las ciencias sociales hay otras asignaturas, áreas que van en conjunto y desarrollando competencias para que el ser humano cada día sea mejor. El objetivo de las ciencias sociales es mejorar la calidad de vida del ser humano
ya que permite ese conocimiento que el ser humano cada día vaya avanzando dentro de sí mismo. Pues tenemos el tema de los valores, el tema de la ética, el tema de la moral, que cada día enriquece al ser humano. Y eso permite que el ser humano avance cada día en la sociedad con el nomos, las reglas que se determinan de una u otra manera. Entonces, desde ese punto de vista, ese sincretismo y esa transversalidad que se da en las ciencias sociales permite el desarrollo de otras áreas y asignaturas para que cada día el ser humano sea mejor. Excelente, Leonel. Mira, esos deseos de ustedes señalar quizás hechos históricos, y que como resultado de todas esas investigaciones que ustedes han realizado, de todas esas observaciones, hechos, y que han sido sometidos en todo ese proceso de experiencia, de trabajo, de educación, donde le han hecho un proceso de análisis, donde han surgido métodos científicos con el fin de obtener también resultados con un conocimiento, resultados objetivos, no subjetivos, objetivos. Y que entonces ustedes dicen, bueno, hemos tenido ciencias sociales que nos han dado un desarrollo sin darnos cuenta. Bueno, hemos estudiado a la antropología, que es una ciencia social que se reduce a estudiar al ser humano y su comportamiento dentro del contexto social. Que una ciencia social como es la geografía, disciplina encargada del estudio de las características de la tierra, de los lugares, de los paisajes, de los territorios. ¿Pero qué es? Y tenemos el estudio del medio, la geografía física, la geografía humana, el estudio de las sociedades y poblaciones. Tenemos la demografía, la ciencia social que nos habla de poblaciones humanas y su distribución. La ciencia social que estudia el comportamiento mental del ser humano, la psicología, en relación a un ambiente físico y social. Tenemos la psicología social, la forense, la clínica, la lingüística. Imagínate esa ciencia social. Todas son importantes, pero la ciencia social que se dedica al estudio de las lenguas y el lenguaje humano. Aquí estamos nosotros utilizando ese lenguaje humano. Ese debate entre uno y otro, cómo pensamos, pero cómo desarrollamos nuestro discurso, cómo escribimos, cómo realizamos la comunicación asertiva y no asertiva. Eso se llama desarrollo lingüístico. Importantísimo porque es mental, es físico, es lingüístico. Investiga sobre el origen, sobre la evolución, la estructura del lenguaje, con el fin de conocer las leyes que rigen cada una de nuestras lenguas. Y que en ese desarrollo lingüístico nosotros podemos tener la capacidad de persuadir, de desarrollar, de convencer, de investigar de manera oral y escrita. Cada uno de ustedes tiene un discurso distinto y lo han expresado. Eso se llama ciencia social lingüística. La etnología como disciplina social dentro de la antropología. Ella compara y estudia sistemáticamente las etnias y culturas. Y en esos pueblos que ustedes tienen, antiguos, actuales, en aspectos como la religión, las costumbres, la economía, otra ciencia social, que es una ciencia social que se encarga de analizar el comportamiento de los hombres en el ámbito económico. Estudia el método de producción de recursos y la distribución, el consumo, y en fin, esa es una ciencia social que está viva todos los días. Qué importante es conocer de cada uno de estos, la historia, las ciencias formales, la matemática, la física.
tenemos también la química. Entonces, fenómeno social, diversidad de condiciones de vida, de experiencias, de socialización, de trayectorias sociales. Es la actitud, el fenómeno social, es la actitud consciente de las personas ante fenómenos de su vida y condición social, iniciándose de una manera consciente y espontánea contra los factores que lo limitan. Tenemos que enfrentar situaciones que lo impulse de una forma inevitable a un cambio social. Todo esto incluye comportamiento, influye de manera, vamos a decir, como de manera suficiente para los seres vivos, para que respondan y que además aquellas que usan esa unidad de análisis, de interpretación, impulsan también de forma inevitable un cambio social en la vida. Entonces, la comunidad, ¿cuáles serían las causas? Uno se pregunta todo el día, pero estos fenómenos sociales, este fenómeno social, aquel, pero ¿cuáles serían las causas de los fenómenos sociales? Es un hecho generado por el ser humano, así es sencillo. Esos son los fenómenos sociales y surge a partir del accionar. Y ese accionar es consciente de una persona o de un grupo de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano. Bueno, fenómenos sociales naturales, tipos de fenómenos antrópicos, ecológicos, socioorganizativos, meteorológico, también es un fenómeno social, pero bueno, ¿qué ciencias sociales? Bueno, la sociología. Entonces, nos ayuda a comprender los fenómenos como mira, la migración, el crecimiento poblacional, las guerras, el desarrollo económico, entre otros, debido a que se estudian relaciones humanas y a la vez instituciones. Mira que tenemos ciencias formales, les decía hace rato, de razonamiento lógico. Tenemos de ideas creadas por el intelecto, la matemática, la estadística. Eso se llama ciencia formal. Tenemos las naturales, necesarias, sí, de la observación y la experimentación sobre el objeto de estudio, la química, la biología, la astronomía, la física, las ciencias sociales que estudian al hombre, que es la que estamos nosotros a cada rato aquí en este momento tan extraordinario en compartir intelectos como ser social, estudian esas ciencias sociales al hombre como ser social. Son disciplinas intelectuales que por medio del método científico que lo hemos repetido desde el inicio, enfocadas al hombre como miembro de la sociedad y que sobre los grupos y sociedades que se forman. Porque partimos entonces de una ciencia social importante que se llama la historia, como ciencia social que se dedica al estudio de los acontecimientos del pasado de la humanidad, empleando la historia como método y técnica también a describir y narrar. Bueno, mis estimados amigos, antes de irnos, voy a darle la palabra a Sandra Arrieta, que nos va a dar una conclusión de todo esto que hemos conversado para luego ir a la evaluación de este momento, de esta clase de ciencias, teoría de las ciencias humanas y por supuesto evaluación a la facilitadora. Yo a ustedes los evalúo extraordinario. Mira, ha habido una participación muy interesante. Bueno, vamos, Sandra Arrieta. Saludos cordiales para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok, doctora. Bueno, inspirada en lo que usted nos acaba de compartir, en realidad el boom es la globalidad. Estoy completamente de acuerdo y les quiero compartir la experiencia que estoy viviendo en el momento. Primero, antes que nada, quiero pues como recordar
la ética del género humano. Esta ética del género humano que articula lo individual, como lo han dicho algunos compañeros doctorandos, que debemos tomar esta parte individual, llevarla a lo social, y esto es lo que nos va a traer la globalidad. Estos saberes invitan a transformar la enseñanza tradicional, promoviendo un pensamiento complejo, crítico y solidario, que prepara a los individuos para convivir en un mundo interactuando y en constante, un mundo en el que interactuamos y que está en constante cambio. Quiero compartir estudios que estoy haciendo actualmente y me he dado cuenta cómo esta globalidad ha traído, puedo decir, la solidaridad y la empatía entre los seres humanos, entre países y otros. Me refiero a que hay mucha falta de reconstrucción del tejido social y que se ha desatado un boom que es realizar proyectos, y estos proyectos por lo general lo hacen personas vulnerables, sociedades y lugares donde existen comunidades vulnerables. Se presentan a países más potentes, más desarrollados y que tienen una economía global pues avanzada. En este sentido se presentan estos proyectos y en este orden de ideas se encargan ellos de ayudar a solucionar este problema que tienen estas comunidades, aunque sean geográficamente lejanas a ellos, pero cercanas en la parte humana. Me refiero, por ejemplo, a el deterioro que ha tenido, por ejemplo, el medio ambiente y que ha afectado a muchas comunidades. En el caso de nosotros acá en Colombia, que hay muchas comunidades que les falta agua. Entonces, presentan estos proyectos ante Japón, a otras comunidades, a otros países, y ellos vienen acá a in situ a nuestro territorio y nos hacen realidades estos proyectos y solucionan esta clase de problemáticas. Okay. Entonces, por eso digo que boom es la globalidad. De esta manera que el ser humano se ha convertido en esa parte sensible, esa parte empática, y que ayuda, entre otras cosas, a tener seguridad alimentaria para los que no. Bueno, gracias, Sandra. Gracias. Vamos a darle la palabra. Gracias por ese aporte. Es interesante saber qué tantos fenómenos podemos encontrar, ¿no? En estos procesos sociales. Vamos a darle la palabra. Mira, vamos a darle la palabra al profesor, ya le voy a decir. Ya le voy a decir dónde estábamos. Al profesor Héctor David Jiménez. Ya la profesora Sandra, el profesor Lina y el profesor Lionel ya compartieron con nosotros. Vamos a darle y cerramos la intervención con el profesor Héctor para luego hacer la evaluación. Gracias a todos por esa participación. Cordial saludo para todos, especialmente para usted, doctora. Gracias. Bueno, a nivel de conclusión, hoy me queda claro la situación que las ciencias sociales enfrenta un reto muy particular, y es el estudio de los fenómenos humanos. Y sabemos que el ser humano es complejo por naturaleza. Y cada acción dinámica objetiva nos lleva a analizar al ser humano en diferentes realidades y contextos. Sí, señor. Y por eso la realidad social no puede reducirse a una sola variable, porque estudia una multiplicidad de contextos y de realidades. Y hoy nos queda claro que las ciencias sociales nos invita a nosotros a tener una actitud crítica, analítica frente a los diferentes contextos y realidades del ser humano. Perfecto. Excelente. Hay diversidad. Por eso es que establecer el soporte que tú señalas de manera así un poco oculta, vamos a hablarlo, pero es un conocimiento científico. Entonces, ese soporte empírico en ese camino investigativo que quizás usted ha tenido en el tiempo,
ha tomado en cuenta soporte de apoyo quizás de teoría y dices tú, no son estas únicas, es que hay otros, ¿no? Quizá con el propósito de construir estudios interdisciplinarios. Le puedo concluir, ¿verdad, Héctor? Eso fue lo que usted señaló. Entonces, e interinstitucionales también, que permitan quizás la indagación de buenas teorías que aparecen de sustentar, de un objetivo, y todo eso lo hace en una mayor aproximación teórica, ontoepistemológica, vamos a usar términos doctorales, de productos elaborados en el contexto en el cual de una comunidad práctica para un aprendizaje y construir una teoría que me atrevo como doctor, quizás, Héctor, con esa acción investigativa que yo me he formado, que cada uno de ustedes se han formado, entonces vamos conformando gradualmente la plataforma filosófica y científica de la investigación a través de las ciencias sociales. Entonces, en conclusión, tenemos que dar la bienvenida también a esta era tecnológica y despide amablemente, vamos a usar esos términos, ¿no? Ella está despidiendo así amablemente eh, la industrialización, las antiguas formas de pensar, los dogmas, las ideologías de antaño, con la independencia de las apreciadas y útiles que fueron y han sido en el pasado. El mundo que vemos surge rápidamente de la colisión de nuevos valores y tecnologías, nuevas relaciones geopolíticas, nuevos estilos de vida. Porque si nos ponemos a pensar, decimos entonces que está caracterizada, la actualidad está caracterizada como la desarticulación de estructuras y que vamos a esa parte de conocer a la humanidad enfrentando a una oleada progresiva, se enfrenta a la más profunda conmoción social que tenemos y reestructura la creatividad de todos los tiempos. Bueno, amigos, esa ha sido nuestra participación, mi clase de hoy. Espero que hayan compartido los conocimientos acerca de estas bellas ciencias humanas sociales. ¿Cómo les pareció el encuentro de hoy? Por favor, evaluación para la facilitadora y para este momento. Lina Arguello. Profe, genial, excelente, dinámico, creo que no se sintió el tiempo. Eso pasa cuando hay pasión y disfrute en lo que uno está haciendo. Y me gusta mucho la forma como usted enseña y la participación de los diferentes compañeros que son muy precisas y acertadas. A mí me gustaría terminar con una frase de Durkheim, que pues sabemos fue el que estableció la filosofía como esa ciencia que debía ser holística. Y él dijo, amar la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Excelente todo, gracias. Gracias, Lina, muy bonita, muy bonito. Entonces, compartir de ese. Yurani Ramírez. Yurani Ramírez. Profe, buenos días compañeros. Muy buenos días, Yurani, ¿cómo estás? Profe, qué pena que tengo harta interferencia, pero profe, muchas gracias por esta clase, muy dinámica, muy participativa, me encantó porque el tiempo fue muy rápido, me encuentro en la calle, pero pues igual la estoy escuchando y me pareció muy chévere, profe, muchas gracias y de verdad me aprendí muchas cosas que no las tenía, pero gracias por ponerlas en práctica, profe. Su vocabulario es muy asertivo, profe, gracias. Bueno, gracias, Yurani, gracias de verdad. Bueno, gracias por compartir este momento de formación doctoral. Para Julie.
Doctora, buenos días. Buenos Buenos días, días. compañeros. Me escuchan todos, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Muchas gracias, doctora. Pues me siento muy a gusto con el espacio porque su explicación es clara, es coherente. Me gusta el lenguaje que su merced emplea para aterrizarnos en las temáticas porque de repente uno puede remitirse a un documento y leer y quedan vacíos, quedan sesgos, pero con usted logró sintetizar la información de una manera muy práctica y clara, entonces muy agradecida. Gracias, Julie. Gracias por todos esos aportes. Eso me ayuda a crecer, de verdad, y a formarme un poco más. Luis Antonio, Luis Antonio Mora. Pues agradecerles a todos ustedes por este espacio de aprendizaje. Siento que hay amor por las ciencias sociales, así como en los griegos había amor por la filosofía, y que las diferentes metodologías son como las herramientas que utiliza el investigador para acercarse a la realidad social. Muchas gracias. Bueno, gracias, Luis Antonio, por ese reconocimiento. Vamos con Héctor. Doctora, excelente ponencia con términos doctorales, como usted nos dice, el cual nos invita a nosotros también a tener un lenguaje técnico como doctores. Y mirando lo de Karl Marx, un gran filósofo y sociólogo que dice el ser social determina la conciencia, es decir, la identidad del individuo se forma a partir de sus condiciones materiales y sociales. Bueno, gracias, Héctor. Excelente. Marx era un hombre de interpretación única y él siempre estuvo atento al desarrollo filosófico y social del ser humano. Gracias, Héctor. Vamos con Neivis. Buenos días, Doc. ¿Sí me Buenos escucha? días. Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Bendiciones para todos. Profe, excelente encuentro formativo. Muy a gusto con su metodología. Sobre todo que fue muy participativa y creo que de esa manera nos enriquece más nuestro conocimiento. Entonces, felicitarla y a gusto con esta asignatura. Bendiciones para todos. Bueno, gracias a todos, muchísimas gracias. Bueno, cerramos entonces el encuentro diciéndoles que van a buscar en plataforma de cada uno de ustedes. Yo voy a colocar una actividad de desarrollo para que vayan observando. Creo que el lunes a martes yo pueda ya colocar esa actividad. Una actividad que va a ser de mucha interpretación, de desarrollo. Recuerden que estamos en quinto nivel doctoral y eso es lo que necesitamos. Ese desarrollo de esa ciencia hermosa que es la lingüística, oral y escrita. Bueno, entonces ahí vamos a seguir compartiendo estos momentos. Y bueno, me dio mucho gusto en conocerles. De verdad, sorprendida con la asistencia, 100 personas, muy buena. Y realmente estoy, de verdad, que se mantuvo el grupo hasta el final. Se mantuvo. Eso quiere decir que estaban animados. Eso gusta como facilitador. Bueno, que tenga un bendecido fin de semana para todos, que compartan con la familia y mucho gusto en conocerlos.